No olvidemos que las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Nos dice Vincent van Gogh, el pintor neerlandés. Vincent nos advierte desde el arte la gran importancia de aquellas emociones pequeñas que a veces pasamos por alto y que terminan significando el motor de nuestra vida y nuestra creatividad. Aquellas emociones pequeñas pero intensas son las que nos llevan a expresarnos de maneras distintas, es decir, a realizar catarsis de forma diversa. En aquel momento en el que nos desbordan las emociones, ahí se encuentra una catarsis. Pero para seguir comprendiendo aún más sobre aquellas emociones, queremos invitar a que compartas este primer espacio de expresión con el magíster Matías Luciano Boix, especialista en neuropsicología, quien además tiene como título base de psicología organizacional y es escritor independiente. En este encuentro nos explicará en un primer momento el significado del término catarsis y mucho más. Lo recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Matías Boix. Gracias, Gringy. Muy buenas tardes a todos. Tengo miedo de sentarme y no levantarme después, así que conste que advertí. Parece muy cómodo el silloncito este. Bueno, vaya compromiso el de dar inicio a este festival artístico. Debo confesarles que nunca he participado de uno, es la primera vez. Pero bueno, seguramente va a ser una linda experiencia, espero que lo sea para ambos. Le digo a la gente que está un poquito más lejos si quiere acérquese, podamos hacer algo un poco más íntimo esto, aunque sea un espacio público y abierto. Hay sillas acá todavía vacías. Quería comenzar un poquito este espacio que se me ha cedido, bueno, en primer lugar agradeciendo a todos los que hacen posible de este proyecto Catarsis, este espacio de expresión y reflexión, especialmente al profesor Andrés, porque bueno, sé lo mucho que significa tomar la posta a veces en algo que es nuevo o que a muchos nos cuesta, como es generar espacios para que podamos expresarnos libremente. Así que agradezco principalmente a ellos por tenerme en cuenta y por haberme dado el enorme compromiso de hacer la apertura, por así decirlo. Vamos a comenzar contando una pequeña historia, así como hacían los abuelos en algún momento, ¿no? Que nos juntaban y nos contaban alguna que otra historia. La historia que les quiero contar, como para arrancar este espacio, tiene que ver con una mujer. Y como toda mujer en algún momento fue una niña, ¿verdad? Esta niña nació en México, ¿sí? En un lugar llamado Copoayán. Esta niña creció en el seno de una familia muy humilde, padre y madres trabajadores. Padre con alguna que otra índole artística, era fotógrafo y ella de muy chica aprendió a trabajar en lo que es la fotografía para acompañarlo a él, el revelado, los retoques de algunas fotos. Una familia que, como toda, tiene sus secretos, sus historias, ¿no? Cuando ella nació, la familia venía de atravesar una pérdida muy dolorosa, que era la pérdida de un hijo. Un hijo que había nacido, pero que había vivido pocos días. Ella fue la cuarta en nacer. Y tenía 2 hermanas mayores y una hermana más chica. Esta niña creció, como bien dije, en el seno de una familia humilde y hasta los 6 años prácticamente pudo vivir, digamos, tranquila, porque a los 6 se enferma de poliomielitis. Una enfermedad que hace muchos años, bueno, quizás era un poco más habitual. Hoy hay un desarrollo más avanzado para evitar esto, ¿no? La poliomielitis, para quien no está familiarizado, es una enfermedad viral que afecta a la médula y que de alguna manera provoca cierta parálisis en el cuerpo. En el caso de ella le afectó la pierna derecha y el pie derecho. Estuvo varios meses postrada y en ese momento en el que ella se encontró limitada en su motricidad, se abocó a lo que es la pintura. Comenzó a pintar, ¿no? Desde su cama, desde una silla de ruedas, desde donde estaba posibilitada para hacerlo. Fue creciendo y de alguna manera fue siguiendo con la pintura como una especie de hobby o pasatiempo. Llegado los 16 años, esta joven ya tiene su primera relación, su primer novio, ¿no? Y fue bastante lindo para ella
y además tenía posibilidades de estudiar, le interesaba mucho dedicarse al ámbito de la medicina, soñaba con ser médica, doctora, así que ya se vislumbraba con la posibilidad de poder ingresar a la universidad. Lamentablemente el destino tuvo un revés para ella porque nada de eso que acabo de mencionar pudo hacerlo. En una salida con su novio viajaba en un autobús y un tranvía provoca un accidente, lo cual la afecta a ella porque sufre varias fracturas, principalmente en la zona de su columna. Se ve nuevamente imposibilitada de su movilidad, esta vez por mucho más tiempo que solo 6 meses. Vuelve otra vez a encontrar la pintura, pero esta vez de una manera diferente. En la pintura ella empezó a retratarse a sí misma y lo que hacía era dibujarse como le gustaría verse, bailando, moviéndose, parada, erguida, porque estas lesiones que le habían provocado el accidente afectaban su columna. Comenzó con un corsé de yeso y luego fue transcurriendo hasta un corsé un poco más duro de hierro, de otro material, porque era muy poco probable que se mantuviera firme, dadas las lesiones que había sufrido. Su novio la dejó y tuvo que dejar también la posibilidad de seguir estudiando en medicina. Se dedicó al arte, empezó a dibujar y cada vez lo hacía con más énfasis y dedicación. Su padre vio que había una posibilidad de que ella pudiera seguir con eso, entonces hizo algún contacto y logró que empezara a trabajar en un estudio artístico como ayudante. Allí, en ese estudio artístico, ella comenzó muy tempranito, 20 años, a acompañar a quien era un artista que ya se dedicaba hace un tiempo y aprender un poco más de esto. Después de ahí empezó a frecuentar algunos espacios políticos, algunos espacios relacionados con lo que en aquel tiempo en México sucedía, y conoció a otra persona que ya era un famoso artista. Con él se casó, pero ese matrimonio no fue nada bueno porque estuvo sesgado por muchísimas cosas, sufrió bastante. Transcurrieron los años y lamentablemente por varias infidelidades y demás, ella descubre que incluso esta persona la había engañado con su hermana más chica. Todo esto ha pasado en su vida, ¿sí? Estoy hablando de Magdalena. Quizás ustedes no la conozcan con ese nombre, pero en realidad su nombre completo, cuando yo lo diga, la van a identificar. Era Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón. Esa es la historia que yo quería compartir con ustedes y ahora les voy a contar por qué. La vida de Frida Kahlo sin duda fue una vida dolorosa, tormentosa, sesgada por muchísimas emociones negativas o sentimientos encontrados de alguna manera displacenteros. Esta Frida Kahlo, cuando falleció a la edad de 47 años, después de haber marcado seguramente un antes y un después en lo que es el arte mexicano y en el arte del mundo también, con su legado, dijo que no quería ser enterrada, ¿no? Y todos le preguntaban ¿por qué? ¿Por qué he pasado gran parte de mi vida acostada y no quiero seguir estando así? Quiero que me cremen y que me recuerden a través de mis obras. Hoy en día muchos de nosotros conocemos a Frida a través de sus obras, pero muy pocos la conocemos a través de su historia. Sus distintas pinturas narran de alguna manera, en este sentido gráfico, parte de estos momentos que acabo de relatarles. Pero cuando yo cuento la historia es, digamos, una forma de poner en atención a algo que es de lo cual quiero hablar. Es acerca de catarsis, ¿verdad? Y esto que acabo de hacer también en sí es una técnica o es un arte. Se llama storytelling. Es cuando alguien nos cuenta un cuento, una historia, un relato y nos atrapa y después de ahí ya es como que nos hace propios, ¿no? Empatizamos con la historia de alguien y a partir de ahí es como que estamos a merced del orador, que él decida qué va a hacer con nosotros o qué mensaje nos va a dar. Esto también es arte, ¿verdad? Y la idea justamente es hablar de catarsis. Y vamos a hacer de alguna manera un pasaje muy breve de lo que el significado de catarsis tiene que ver con esto que acabo de mencionar. La palabra tiene un origen etimológico, ¿no? Viene de catarsis y tiene que ver con el griego antiguo. Quien la puso, digamos, en vigencia fue Aristóteles. Aristóteles la puso en una obra que es la Poética. No voy a ahondar demasiado, simplemente voy a dar algunas precisiones porque después seguramente, querido Gastón, nos va a ilustrar muchísimo mejor acerca de lo que es la catarsis teatral o artística. Sin embargo, me parecía importante poder mencionar esto porque hacer catarsis implica dejarnos de alguna manera invadir por el sentimiento o la emoción del otro que me lo está ofreciendo. Yo no puedo quizás hacerlo por mis propios medios, pero el otro genera un espacio en donde conectamos y eso me permite a mí poder expresar aquello que siento con lo que veo, ¿sí?
Aristóteles decía que la catarsis justamente era esto, lo que se lograba a través de la tragedia teatral, en donde una persona sufría y nosotros al ver ese sufrimiento lográbamos canalizar nuestras emociones y sentimientos. Hablando del origen más primitivo de la palabra catarsis, ¿no? Pero que tiene mucho que ver hasta el día de hoy inclusive, porque esto se replica. Es necesario para poder hacer catarsis también empatizar, ¿vieron? No todo se trata de uno mismo, no solo se trata de ser yo y mis emociones y mis sentimientos, también hay que saberlos compartir y saberlos conectar con el otro. Fíjense en que en lo que son las tragedias teatrales se habla mucho de elementos básicos o fundamentales. Uno de ellos es el agón. El agón, que es una terminología relacionada y de la cual se deriva lo que es agonía, agonizante, tiene que ver con esto de la historia que narra una tragedia, ¿no? Una tragedia teatral, en donde un personaje sufre o donde un personaje atraviesa un dolor profundo y eso hace que conectemos rápidamente con él a través de esto que acabo de mencionar, que es la empatía. Justamente protagonista viene de el principal sufriente. El protagonista de esta tragedia teatral es el primero que sufre para luego invitarnos a nosotros a conectar con esa emoción. ¿Cuántas veces de eso nos pasa en la vida? ¿Cuántas veces conectamos a través de historias, a través de experiencias con los otros y nos permitimos también hacer nuestra catarsis? Llevado a otro plano y mucho más adelante de lo que fue la antigua Grecia, el término catarsis también fue adoptado por la psicología, precisamente por lo que es el psicoanálisis. Sigmund Freud lo incluye en lo que es su técnica psicoanalítica y de ahí desprende lo que es la catarsis emocional. Según él, en términos más o menos, decía que era algún recuerdo que estaba de alguna manera asociado a una emoción displacentera, negativa, que quedaba almacenado en nuestro recuerdo por la mayoría de las veces una situación traumática y que al estar en el inconsciente uno no lo podía trabajar. Debería llevarlo al plano de lo consciente para poder recién trabajarlo. Era como un nudito que se hacía, que uno tenía que verlo para recién desanudarlo. Obviamente con técnicas que son un poco más complejas. Breuer, otro psicólogo más adelante, desarrolló un método para hacer catarsis. Bastante interesante, este método comúnmente se llama de asociación libre. Y básicamente, como todo método, tiene una serie de pasos y el principal de los pasos era sincerarse. Fíjense en qué importante. Ahí sí, ¿no? ¿Cómo podemos entender que todo comienza ahí sí en uno para luego trasladarlo al otro? Sincerarme de aquello que siento. Identificar aquello que me atraviesa para luego poder expresarlo. Si yo no lo logro identificar, difícilmente pueda después exteriorizarlo, ¿sí? En la medicina también el término catarsis ha sido aplicado, es una forma natural o una forma inducida de poder eliminar las toxinas que el cuerpo genera. En la religión también el término catarsis fue aceptado a través de diferentes métodos o a través de diferentes conductas. Por ejemplo, la confesión hacía que esa palabra catarsis vuelva otra vez a su origen primitivo, que era el de purificación del alma o del espíritu, ¿sí? Y hasta el día de hoy llegar a hablar de catarsis en el ámbito artístico, otra vez, ¿no? Porque ese fue el comienzo, el origen. Pero si nosotros nos detuviéramos a hablar del término catarsis, seguramente podríamos encontrar bibliografía y opiniones diversas, porque es un término bastante interesante, muy interesante, sobre todo cuando uno se invita a llevarlo a la práctica. Yo de alguna manera creo puntualmente que deberíamos hoy, por lo menos para entenderlo mejor en este primer momento, no relacionarlo directamente a una pintura, a un libro, a una escultura. Yo creo que todos los seres humanos somos artistas por naturaleza. Creo que todos tenemos la potencialidad en algún momento de nuestra vida de convertirnos o de mostrarnos como los artistas que somos. Creo sin ir más lejos que la vida misma es una obra de arte y que nosotros la pintamos con cada toma de decisión y con cada paso que damos. El tema es que muchos de nosotros hemos crecido creyendo que la vida es siempre color de rosa, o debería serlo, y nos han de alguna manera marcado de que solo un color es el que podemos usar. Eso no es así. Déjenme decirles que en realidad la vida es una paleta llena de una infinidad de colores que podemos usar todos. De hecho, debemos usar todos. Cada color es una emoción, cada emoción es una experiencia y todas son igualmente válidas. Hacer catarsis tiene que ver con poder tomar de esa experiencia emocional un aprendizaje
de seguir avanzando en esto que llamamos vida. Camino, destino, karma, como ustedes lo quieran mencionar, también vale. Y lo importante es también preguntarse qué hacemos con ese dolor, con ese sufrimiento que a veces nos invade, con esa tristeza, con ese enojo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Son realmente artistas? ¿Trasladan el problema a otro? ¿Culpan a otros de eso que sienten? ¿O hacen arte con eso que sienten? Imagínense por un momento que fuéramos todos tachitos de basura. Y como todo tachito de basura tiene un límite, ¿verdad? Lo vamos llenando, 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 y si no lo vaciamos, ¿qué pasa? Se derrama. Hacer catarsis tiene que ver con eso, con sacar la basura a tiempo, de a poquito. Eso que nos molesta, eso que no nos hace sentir bien, sacarlo para que no nos rebalse, no nos haga daño, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes sacan la basura por higiene o por una cuestión ambiental, sacan la basura de su casa. Bueno, lo mismo tienen que hacer ustedes con esa carga emocional negativa, ¿sí? Sacarla, exteriorizarla, expresarla. Y claro que sí, el arte es una maravillosa oportunidad para hacerlo, ¿sí? Al igual que Frida Kahlo, y ya para finalizar, al igual que muchos otros artistas reconocidos que han dejado su legado y que no solo han pintado cuadros, sino que han trascendido, Frida Kahlo ha logrado a través de sus pinturas lo que muy pocas personas logran, pero la mayoría desea, que es trascender esta vida terrenal, convertirse realmente en alguien inmortal, en poder decir, el tiempo me seguirá recordando aun cuando yo no esté físicamente aquí presente. Por eso, para finalizar, puedo contarles un poco más acerca de mi experiencia en lo que es la literatura y cómo uno logró hacer catarsis a través también de esa expresividad, de ese arte, pero he preferido dar estos últimos minutos a alguien muy especial para mí y contarles también sobre eso. Al igual que Frida, yo también he tenido en mi familia a una persona que ha atravesado momentos muy dolorosos y que el arte fue también su vía de escape, su válvula de escape. Y esa persona fue mi mamá. De hecho, este es un cuadro de ella que yo les quiero mostrar y que fue uno de los últimos cuadros que ella pintó y que estuvo haciendo hasta el último momento. Hizo mosaicismo y un montón de cosas más. Seguramente quizás ustedes en alguna vivienda de acá de Belén encuentren quizás algún cuadro de ella, porque se ha encargado también de repartirlos y esparcirlos por muchos lugares. Ha trascendido, de alguna manera su esencia quedó plasmada en eso que ella hizo hasta último momento. Fue su forma de hacer catarsis en algo que le estaba sucediendo en su vida, en algo que era doloroso, que era incierto, que era inesperado y que era por momentos también desesperanzador. Ella eligió eso. Yo agradezco principalmente a mi vieja por haberme enseñado este maravilloso arte de vivir, y agradezco a quienes hacen posible este espacio para expresarnos y también a ustedes por haberme escuchado. Así que eso es por mi parte. Gracias.